sea mayor, pero es verdad eso que acabo de destacar. Se jugó en Almafuerte, Atlético Almafuerte, Independiente de Hernando, un partido que encontraba a los dos equipos complicados. El Cheto venía de ganar el Clásico y Atlético Almafuerte todavía no había ganado en el campeonato. Bueno, Atlético Independiente de Hernando venía entonado después de haber ganado el Clásico frente a Estudiantes y mejor dicho, visitaba a un conjunto del Atlético Almafuerte que sufre, está padeciendo en esta temporada un clima bastante enrarecido en lo deportivo, ¿no? Y aquí comenzamos con la jugada porque a los 8 minutos, tempranero gol de Rubén Vilche para poner al Cheto 1-0. Sí, ese primer tanto entonces a favor de los hernandenses que obligaba al conjunto de Loduca a salir otra vez, a tratar de tomar la posesión del balón, y llegaba este otro error defensivo. Digo, cada vez que Atlético Almafuerte intenta salir a buscar más arriba, Independiente le respondía, y en este caso el pibe Alejandro Astorga, apenas superó los 10 minutos, es decir, 4 minutos después de la apertura del marcador, aumentaba, ponía 2-0 las cosas y complicaba aún más al conjunto. Bueno, un Atlético Almafuerte que le siguen convirtiendo 2 goles o más en el primer tiempo, ¿no? Es una situación bastante complicada la que está pasando el Atlético Almafuerte, bueno, que insistía, iba en búsqueda de conseguir el descuento antes de que finalizaran los primeros 45. Si bien es uno de los equipos, o el equipo, mejor dicho, con menos cantidad de goles anotados, no se puede decir que Atlético Almafuerte no genere situaciones, porque de hecho hasta en el Clásico que perdió con Belgrano por goleada, llegó a generar algún tipo de chance, pero no convierte en la medida de lo que genera. Ahí llega lo que parecía podía ser la reacción con René Oliva. A los 21 minutos, exquisito, tiro libre por afuera de la barrera. Nada que hacer el arquero del Independiente, ponía el descuento allá tempranero, ¿no? Porque a los 21 minutos del primer tiempo ya conseguía el descuento del conjunto Logra. Bueno, un Independiente que venía de ganar y que necesitaba sacar una diferencia mayor. Tuvo otra chance más el Atlético de Almafuerte. Ahí vemos con ese cabezazo de Marchese, que termina sacando en 2 tiempos Russo. Y después, a los 42 minutos, cuando parecía que al entretiempo se iba con ventaja de solo un gol Independiente, llega esto de los 2 cabezazos en el área y el gol de Francisco Cavaglia, 42 minutos para otra vez, en el cierre del primer tiempo, anotarle un gol al Atlético Almafuerte y llenarlo de dudas. Bueno, no, una defensa que duda mucho, una salida de arquero que sale tarde y que termina justamente dándole el propósito, el objetivo para el conjunto hernandense. Recordamos que Atlético Almafuerte sufrió la expulsión de Juliano Riboiro, pero desde el banco de los suplentes, ¿no? Estaba en el banco el jugador cuando recibió la roja. Y aquí vemos esta jugada. El centro, el gol, pero invalidado por el árbitro. Ahí vemos la acción otra vez porque, bueno, claramente mete la mano el jugador albirrojo. Ever Castro, un juvenil que está siendo tenido en cuenta en el conjunto del Atlético Almafuerte para bueno, obviamente tratar de subsistir en la parte ofensiva con algún rédito, y la posibilidad la tenía recién el Atlético Independiente de Hernando para aumentar la cifra, ¿no? Sí, a través de Rubén Vilche y esa definición casi sobrando, ¿no? El jugador del Independiente y la pelota queda en el poste, llega la reacción, llega a través de Castro con ese envío que termina en el fondo de la red, el 3-2, pero no le iba a ser suficiente ni posible al equipo de Loduca poder empatar. Primer gol de Ever Castro mirando al cielo porque en la semana se había cumplido un aniversario de su abuelo, de la muerte de su abuelo, y obviamente que el festejo y con un recordatorio, digamos. Se fue pulsado Guillermo García, se terminó la historia, ganó Independiente 3-2, nuevo golpe para el Atlético Almafuerte en condición de local. Bueno, nos vamos a otro partido de este día miércoles por la noche en Rumipal. El local, el Náutico, recibía al Náutico Fitzsimons de Embalse, que se habían enfrentado hacía un par de horas atrás, ¿no? Sí, el domingo había ganado Fitzsimons de Embalse, Rumipal quería hacer valer la localía ante los embalseños, pero definitivamente no pudo. Con el arbitraje del señor Roberto Cejas, bueno, no se sacaron diferencias, ¿eh? Vamos a hacer un repaso simplemente de las mejores jugadas, pero igualaron 0-0 en una fresca noche al lado del lago. Sí, no hubo muchas situaciones, por ahí sí las intenciones a media distancia, como ahí vemos el remate de Lima, la buena respuesta del arquero Sia, también por el lado de Fitzsimons la respuesta de Diego Pekovic, un encuentro que se hizo por ahí bastante trabado, friccionado, como todo clásico si se quiere, cuando transcurrían los primeros 45 minutos y solo este señor Gustavo Lima llevó algo de peligro. Bueno, buena respuesta de el hombre ex Atlético Río Tercero, hablamos de el Nico Silla metiendo el manotazo porque esa pelota buscaba destino de gol, ¿no?
Bueno, y en la ofensiva estaba Nicolás Cia y buscaba y metía ese centro e intentaba rechazar allí el jugador de Náutico Fitzsimons y casi se complicaba. Va a haber una situación más para el favor de los embalseños, el pase al medio y ninguno que puede completar. También Náutico con una nueva chance, un Náutico Rumipal que por ahí en esta etapa final, y lo vamos a ver también después cuando analicemos lo ocurrido el domingo, extrañen demasiado lo que son las ausencias de Delgado, de Murúa, digo, jugadores sancionados con una muy buena cantidad de partidos, ¿no? Esto recordamos para el día miércoles. Bueno, la respuesta de este segundo tiempo, nuevamente a través del Náutico Fitzsimons. Acá una nueva llegada que pasa muy cerquita del travesaño, más allá de que había achicado el ángulo, justo el arquero sigue, pero le daba la posibilidad a un Fitzsimons de volver a inquietar su base. Valioso punto para Náutico Fitzsimons, porque no muchos sacaron buenos resultados, si bien el domingo después iba a ser el momento del Atlético Estudiantes en Villa Rumipal. Otro juego, otro partido del miércoles, nos metemos en el complejo Gregorio Gutiérrez. Estudiantes que venía entre semana golpeado por las sanciones duras, tanto Facundo Sandrone como Diego Figueroa, de 1 año de suspensión para cada uno, recibía un Belgrano que venía con el pecho inflado por la goleada en el Clásico ante Atlético. Bueno, no, y un Estudiantes que trataba de revertir la situación, digamos, haber perdido el Clásico, haber perdido frente a Atlético Río Tercero también y habiendo dejado su invicto en esta temporada. Bueno, se enfrentaba a un Sportivo Belgrano que venía demasiado agrandado y en su estadio buscaba recuperarse, ¿no? Bueno, ahí algunas de las primeras incursiones en el juego, la tarjeta amarilla que vuela por los aires para un jugador de Belgrano, para uno de Estudiantes, se habían enfrentado allí y el árbitro intentaba, hablamos de Oscar Palacios, cortar por lo sano cualquier tipo de reacción. Cuando después llega esta jugada ya en tiempo de adición, 1 minuto habían pasado los 45, cuando Facundo Díaz, una de las apuestas juveniles de Arcando, abrir el marcador. Exactamente, ¿no? Un Facundo Díaz que de a poquito le van dando la posibilidad, la chance, que la está aprovechando muy bien porque viene de convertir goles en el fútbol de reserva y ante la ausencia de algunos hombres importantes de renombre en el equipo de primera, Arcando le ha dado la posibilidad al pibe. Y después va a quedar una acción más, ahí vimos la primera amarilla de Roberto Lencina cuando iniciaba el compacto, aquí vemos la segunda amarilla del jugador que va, que corta la acción de Estudiantes. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? A los 45 Belgrano tenía cerrado el 0-0. Y no solo recibe un gol 1 minuto después, sino una expulsión. Todo cuesta arriba para los dirigidos por Juan José Urruti. Bueno, acá vemos ya imágenes de lo que sería la segunda etapa. Una defensa de Belgrano que duda justamente ante el ataque del conjunto de Estudiantes. Duda mucho también Fabián Garay. Le deja la pelota servida a un eterno goleador de nuestros tiempos, como el Leo Sandrone, después de ese pase de Román Raca, que no sabemos si fue tiro al arco o un centro para que Sandrone pudiera empujarlo. Lo cierto es que sí, no fue la mejor respuesta de Garay y Leonardo Sandro en los 28 del segundo tiempo anotaba entonces ese gol del 2-0, esa ventaja superior todavía para el conjunto hernandense. Reaccionó el equipo de Urruti, quizás sin orden, yendo a la carga barraca, como se dice, generando algunas situaciones, con el Nakata Pereira como principal protagonista, que ahí enganchaba, ingresaba al área y el árbitro entendía que lo bajaban, había penal y chance concreta para el descuento cuando también se cumplía ya el tiempo de juego, ¿no? Roberto, en este caso Oscar Palacio, ¿no? Marcaba la sentencia de los 12 pasos y el mismo Nakata Pereira con un furibundo remate al medio arriba, sobre el final del partido ponía el descuento de la victoria de ese Estudiante sobre Sportivo Belgrano por 2-1. Ahí vemos, la ejecución fuerte, Pereira da en el travesaño, pica dentro y no puede hacer nada Emiliano Rodríguez. El gol para el Estudiante de Hernando y ahí vemos después una jugada en la que el Nakata Pereira se lleva puesto un hombre del Estudiantes, amarilla, y dice Palacio, usted ya tenía amarilla, se va, 9 expulsión para Jorge David en Nakata Pereira en su trayectoria deportiva y triunfo que queda para Estudiantes, triunfo valioso porque había perdido el Clásico una fecha antes y lo obligó a reaccionar. Bueno, a ver, vamos a seguir con la continuidad de lo que sucedió este miércoles por la noche, donde el Atlético Ascasubi recibía al Recreativo Belenense, un belenense que no termina de convencer, ¿no? Muy regular
especialmente cuando sale fuera de su casa. Sí, al menos hasta el día miércoles, ¿no? Porque después vamos a ver el domingo la victoria con 9 de julio. El Herense llegó con 5 partidos y se fue a Ascasubi con 6 partidos sin ganar en el campeonato, después de haber tenido un inicio bárbaro, al menos desde lo estadístico, el equipo de Bringas, que en la primera fecha no generaba tantas situaciones de riesgo. Ascasubi fue más, Ascasubi tenía una espina clavada con este Lenense. No pudo demostrarlo en el primer tiempo, pero sí en el segundo, donde pegó de entrada a través del Nico Torre y a partir de allí manejó los tiempos del juego. Bueno, no, acá está el tiro libre de Matías Pito, la pelota que terminan de completarla, más allá de que había dado en la base, el poste no. Comenzaba a anunciar el palomero que tendría la posibilidad de abrir el marcador hasta que llegó esta jugada. Y lo festeja mucho Marcelo del Río porque había cierto grito contenido, ¿no? En una Ascasubi que venía de perder otra vez ante el Deportivo Huracán de Tancacha por segunda vez en el año. El centro de Jonathan Acosta, aparece el Nico Torre, pasividad total de la defensa de los de Elena para que el Nico aproveche, venza a Horaci con ese remate y consigue el 1-0. Bueno, acá la jugada de Jonathan Acosta por el costado derecho, la mano que pega justamente en el defensor y el mismo Ezequiel Isuardi desde los 12 pasos va a rematar y darle ese 2-0 que necesitaba el conjunto palomero. Un Ezequiel Isuardi tranquilo, la colocó arriba, inatajable para Horaci. 2-0 ganaba el conjunto palomero allá por los 15 del segundo tiempo. ¿Cuánta categoría de Isuardi? Pese a ser arquero, digo, habitualmente los arqueros rematan fuerte cuando quieren asegurar un penal. Isuardi lo aseguró, es un remate con mucha calidad arriba al ángulo, inatajable de todo punto de vista para Horaci. Llega el gol de Fernando Fumero, pero en posición adelantada. Y después ya a los 46 minutos sobre el cierre, Ascasubi iba a aumentar la diferencia. Previamente tenía un par de chances como esta que la sacan 3 veces, ¿no? Bueno, una rebotera justamente bajo los 3 palos de Horaci y luego la insistencia del conjunto palomero para buscar, ¿no?, ese tercer gol donde Ramiro Esser, encargado de ingresar después de los 35 minutos del segundo tiempo, marcaba por segunda vez consecutiva en lo que va de la temporada en su primera división, haciendo los pasos en su primera división y ponía el 3-0 definitivo allá por los 45 del segundo tiempo. 3-0 que le permitía a Ascasubi ganar en casa y comenzar a levantar. 3-0 que sumergía el Enense con un montón de dudas para sacársela justamente el domingo ante 9 de julio. Pero nos metemos... En Alcides Quijena creo que van a ponerle cancha ahora. Nos metemos en cancha de 9, en el estadio Niceto Hortal, en ese compromiso esperado, a ver, final histórica de nuestra liga, 9 y Huracán, en la década del 60 y 70, hoy con la actualidad que marca Huracán peleando por clasificar y 9 de julio bastante bajo en su producción en el torneo liguero. Bueno, un Huracán que comenzó con todo, ¿no?, en la primera parte de ese primer tiempo, después fue cayendo a una meseta el partido, después una jugada espectacular, tempranera en el segundo tiempo, cuando Andrés Ríos a los 2 minutos ingresaba por el costado derecho con una comba buscando el palo más lejano del arquero Domingo. Ponía a Sportivo 9 de julio 1-0. Qué pedazo de gol porque no tenía ángulo de definición, ¿no? Brillante Ríos, que convirtió su primer gol en liga. Y después iba a llegar el gol fantasma, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque pateaba a Andrada casi de la mitad de la cancha y cuando movían y Castro intentaba poner el pecho y bueno, lo sorprendió también nuestro camarógrafo, ¿no?, que no tuvo la imagen de ese gol que dejaba otra vez el partido 1-1, ¿no? Bueno, el flaco Castro, que había tenido una buena tajada en el primer tiempo con ese manotazo y después la salvada que le daba 2 veces el travesaño y una en el palo en el segundo tiempo. Pero un hombre que saltó desde el banco, un hombre que volvió a su casa. Hablamos de Juan Bueno, conectaba esta jugada, se sacaba la marca de encima, buscaba su mejor perfil y quebraba justamente la valla de Domingo y ponía las cosas 2-0 allá por los 30 del segundo tiempo. 2-1, por más que no estaba el gol filmado, fue gol. Juan Bueno, que convertía su primer tanto de la vuelta a 9 de julio. Tuvo otra chance más Huracán, otra vez el palo que lo salva Castro y después 9 de julio que seguía buscando, Pistelli que ya volvió al sector derecho, metió el centro, muy buen cabezazo del Manu Sacraida, un juvenil, pedían juveniles en cancha, dice Medina, ahí está, Sacraida convertía el gol del 3-1 que le daba a 9 un poquito de vida al menos hasta el domingo, ¿no? Bueno, un Manuel Sacraida que de a poquito le va recibiendo ese apoyo que le da Medina y obviamente un 9 de julio que consiguió un triunfo 3-1 sobre el conjunto de Huracán. La charla allí entre dos ex Belgrano, hablamos de Medina y el Pampa Rosani, solo por ser ex Belgrano lo puso Francisco Carranza eso, ¿no? Porque él es fanático del Belgrano de Córdoba. Bueno, ¿Nos vamos a ver Rotarán? Nos vamos a ver Rotarán, ¿eh?
donde Talleres, que venía invicto y que esperaba un Vecinos Unidos con muchísimos pibes, con esta camada justamente que viene Armando Mena, ¿no? Sí, Vecino que no es casualidad, que volvió a la fuente, digo que sacó los refuerzos, al menos los de afuera, y consiguió su mejor rendimiento, ¿no? Se replanteó las cosas Mena y logró la mejor producción de su equipo. A los 3 minutos se puso en ventaja el centro, la aparición de Paolo Estopa, uno que es refuerzo, pero de acá, digo, goleador de Central, de Casino, ahora haciendo goles con amarilla. Bueno, ¿no? Viniendo del Deportivo Casino, vino a hacer su presentación también, aprovechó las posibilidades que le daba el técnico y comenzaba, ¿no?, a darle alegrías a Vecinos, y qué alegría que le iba a dar el miércoles, ¿no? Porque clavó 3. Y más acciones, un Talleres que reacciona con todo y que llega al empate. Primero veíamos una acción de Rodríguez que logra abortar bien Garay enviándola al córner. Y después la jugada del empate, 7 minutos. Sí, 7 minutos solamente eso, y Maxi Montiel que metía este derechazo lejos del alcance de Garay para el 1-1. Bueno, después promediando ya la última parte de este primer tiempo, la posibilidad la tenía nuevamente Paolo Estopa, una buena respuesta del arquero Diego Ulrich, y un Talleres que obviamente haciéndose fuerte en su casa iba a buscar inquietar el arco a Emiliano Garay, donde acá la tuvo muy cerquita, una jugada demasiado parecida a la del Flaco Castro. Lamentablemente el conjunto de Talleres se imponía por 2-1 allá por los 27 de ese primer tiempo. Jonathan Guayanes, ahí vemos el remate, ay Garay. Manos de manteca para el arquero de Belgrano, cuando quiere volver sobre sus pasos, se tira, toma la pelota, pero ya había entrado, vimos que estaba al lado, le dice, entró, y en línea, claro, lo convalidó, dio vuelta el partido Talleres a través de Guayanes, se ponía 2-1, pero la receta de Vecinos parecía ser pegar en el inicio de cada tiempo, y otra vez fue Estopa. Otra vez fue Estopa a los 4 del segundo tiempo, la jugada por derecha, el centro pasado, y otra vez Paolo Estopa para meter el frentazo inatajable para Diego Ulrich vestido de rojo. Le ponía las cosas 2-2 en el partido. Bueno, 2-2 y un encuentro que se hizo de ida y vuelta, con un Vecinos que no dejó de atacar, que siguió yendo hacia adelante, a veces dando alguna limitación en el plano defensivo, pero que iba a tener su premio allá por los 38 con ese envío y la aparición otra vez de Paolo Estopa, cara interna del pie derecho, hat-trick en el partido para el goleador del León. Con pelota incluida a casa, ¿eh? Bueno, recordemos ¿Se lo llevó en serio? Sí, se lo llevó. Se recuerda que el año pasado Vecinos obtuvo la clasificación o quedarse en primera justamente en Talleres, ¿no? Me parece que Vecinos viene teniendo buenos recuerdos. Claro, con aquel gol de Aníbal. Claro, allá por los 40 y largo, ¿no? Y ahí Talleres dejó de refugiarse atrás, salió a buscar hacia arriba y Vecinos tuvo la contra. Y Pacelli está en un muy buen momento. Y afortunadamente Vecinos recuperó un producto de su cantero como el Nico Pacelli, que dejó en el camino al arquero, que definió los 42 minutos para el 4-2, que le aseguró el triunfo independientemente del descuento posterior. Un Nico Pacelli, ¿no?, que recordemos que no arrancó en la temporada por cuestiones de estudio y demás, que le había hecho a un costado del fútbol y obviamente después volvió, y creo que le está dando mucho rédito al conjunto de Vecinos. Y Murúa, que le protestaba allí al joven juez de línea el tema de la posición levantada que entiende había de Pacelli. Talleres fue con todo, apareció Garay en un par de oportunidades para sacar el peligro, pero después iba a llegar al descuento con este Ariel González ya justamente en tiempo de recupero, ¿no? Los 47 minutos. A los 47 ponía el descuento, allá por el final ya del encuentro, donde ya Vecinos se abrazaba de a poquito a un triunfo, a un triunfazo, ¿no?, de volver a estar en los primeros planos de la lucha por la clasificación. Un triunfo que a Talleres lo dejaba sin punta de campeonato, después la iba a recuperar ya en lo que vamos a ver más adelante el domingo. Y por último nos queda irnos a Sabio y Esperanza, al Antonio Colini, a la cancha de Atlético Río Tercero, que recibió un Libertad que viene de mayor a menor, que ya no es el mismo de las primeras fechas, que suma expulsados, lesionados, y se le complica a Estovia, que no dirige incluso desde el banco, para armar el equipo, ¿no? Bueno, con el arbitraje del señor Mario Belén comenzaban las acciones donde Atlético tenía la primera llegada a través del tanque Maldonado, que recordemos que venía dulce el tanque, había convertido 2 frente a Estudiantes en ese escenario y que comenzaba a ser un poquito más protagonista el conjunto de Atlético, con un Libertad esperándolo en el fondo. Atlético tuvo 100% el dominio de las acciones, eso vale la pena de decirlo, pero a ver, Libertad es un equipo que si no le haces un gol temprano después se te complica, se va cerrando de tal manera
que después se hace complicado y tuvo que vestirse de héroe a Aymeri. Una de las pocas llegadas de Libertad la veíamos recién a través de Beglia. Y aquí un remate de el tanque Maldonado que se va bastante cerca. Bueno. Era Fiora, perdón, el jugador de Libertad que llegaba al ataque. Acciones ya del segundo tiempo, insistía el Atlético Río Tercero a través de Riartes con un centro bastante pasado buscándolo a Mercado que no podía conectar. Y otra vez Fiora que llegaba y ese remate que controlaba en dos tiempos. Iba a ingresar, primero Rosso, estaba lesionado, Migliore había quedado golpeado, sin embargo pudo jugar el domingo ante el Atlético Ajaccio. Y después llega esta acción, el tiro libre de Riartes, Mercado que no la alcanza a peinar y Rosso que termina sacándola con los pies cuando investigan tanto Luján como también Retalino. Y después llega esta acción en la que Rimonda comete una infracción, ya estaba amonestado y se gana la segunda amarilla. Segunda expulsión en lo que va de la temporada para Gustavo Rimonda, un hombre clave en el fondo del conjunto de Libertad. Le da la posibilidad al Atlético de tener un tiro libre y encima, sorpresa, la sorpresa vendría desde el banco. Sí, Esteban Aymeri, entra y hace un gol, le dijo Testa, en un partido tan cerrado donde Atlético tenía la posesión de la pelota pero no lograba lastimar. Y primera acción en el partido, primera pelota que toca, la para de pecho, media vuelta goleadora. Y festejo, según sus datos, con Claudio, su papá, que cumple años. Claro, durante la semana, creo que el día martes, había cumplido justamente Claudio Aymeri. Bueno, le agradecemos la invitación, pero no pudimos ir al cumpleaños justamente. Pero bueno, acá su hijo Esteban no solamente le daba el triunfo, o mejor dicho, no solamente le daba ese regalito a su padre, sino que también le da el triunfo al conjunto Pilar. Y después tengo una más, Aymeri, que en este caso no pudo en la definición mano a mano con Rosso. Sobre el cierre, cuando a Libertad se lo sacó de su libreto, de su plan principal, que era por allí defenderse y tuvo que salir a atacar, Atlético encontró más espacio y vemos que generó un par de situaciones más. Esta también es increíble de Esteban Aymeri, casi debajo del arco para ese primer tanto, ese segundo tanto digo que nunca llegó, que Atlético incluso en el cierre del partido lo mereció. Otro remate de Federico Nahuel Carvalho que se va bastante cerca, y una victoria para Atlético Río Tercero que es